La semana pasada comenzamos una serie donde vamos a hablar de Dios, las doctrinas de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y empezamos la serie hablando de la Trinidad. Y hablamos de que la Biblia no argumenta la existencia de Dios, la Biblia lo declara desde el Génesis. Hablamos que no es lo mismo saber algo acerca de Dios que conocerlo. Hablamos que Él se reveló a nosotros como el dueño de esa casa que abre la puerta y sale para que lo veamos. Que su máxima revelación es Jesús. Y que con Jesús en escena y con la obra del Espíritu Santo empieza a haber una tensión de una pluralidad en este ser divino. Hablamos de que esta tensión trata de resolverse con el misterio de la Trinidad. ¿Sí? ¿Recuerdan que hablamos de la Trinidad? Y que aunque intenta resolverse, y los teólogos le pusieron un nombre a esta pluralidad en la deidad, el nombre es Trinidad, sigue siendo un misterio. Y que ante el misterio a nosotros no nos queda la explicación, sino la contemplación. Contemplar este misterio y darnos cuenta que al haber un misterio, yo puedo saber y entender que este Dios es más grande de lo que mi mente puede concebir. Y que esta pluralidad divina, que esta pluralidad dentro de la divinidad se desborda de amor, que hay un amor en esta pluralidad, se desborda de amor, y con ese amor desbordado y esa gracia, entonces viene la creación del hombre. Eso fue, en resumidas cuentas, lo que hablamos la semana pasada. Hoy vamos a ver quién es Dios Padre. Esto es una serie de 6 semanas más. Vamos a hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hablar de quién es el Padre. Yo voy a hablar de quién es el Padre, de su esencia, y el pastor Raúl la próxima semana va a hablar de la obra del Padre. Y así va a ser esta serie. ¿Quién es el Hijo y la obra del Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo? Entonces hoy vamos a hablar del Padre. El Padre, su ser y sus atributos. Cuando usted compra un celular, una computadora, algo de tecnología, lo primero que hace después de encenderlo es ¿qué? Personalizarlo, ¿no? Usted agarra y mira qué aplicaciones quiere, saca unas aplicaciones, pone otras, el color que le gusta, el tipo de letra. Los que estamos más cieguitos, entonces ponemos una letra más grande para que podamos ver. Entonces usted personaliza esas digamos así, ese elemento que compra. Así que cuando una persona habla y dice, o escuchamos que dice, ¿quién es este Dios? Yo no creo que Dios haría esto. Yo no creo que Dios sea así. ¿De dónde saca esta idea? ¿De dónde sacan las personas la idea que tienen de Dios? De sus experiencias, de lo que escuchan, de lo que ven, o las encontraron en la Biblia, o tuvieron sus propias expectativas. Entonces, construimos muchas veces, y el problema de este tiempo no necesariamente es el ateísmo, porque uno dice, no, pues que hay muchos ateos. Sí, pero aunque haya ateos, los ateos necesitan un Dios para negar. No se puede ser ateo sin un Dios para negar. Entonces ellos también necesitan de Dios. Entonces el problema de este tiempo, al fin y al cabo, no es el ateísmo. El problema es que nosotros queremos tener un Dios a nuestra medida, personalizado, como ese elemento que usted compra, como esa tablet, como esa computadora, como ese celular. Entonces, un Dios que siempre esté de acuerdo conmigo, un Dios que nunca me incomode, un Dios que bendiga todo lo que yo quiera hacer, un Dios que se acomode a mis necesidades, un Dios que esté a un clic de distancia donde yo pueda agarrar y sacarlo por un lado o moverlo para otro, hacerlo más grande o hacerlo más pequeño.
Esa es la tendencia de este tiempo. Así que hoy vamos a ver quién dice la Biblia que es este Dios Padre. Isaías dice: ¿a quién pues se asemejará Dios? ¿O con qué semejanza se le comparará? La respuesta aquí está implícita: a nadie, nadie, ¿no? La respuesta es implícita. No se puede asemejar a nadie, no se puede comparar a nadie, porque en la creación, en el universo, por mucho que nosotros queramos, no hay nada que se pueda comparar a Dios. Ya lo vimos la semana pasada, que todas estas cosas que hacemos para comparar a Dios se quedan pequeñas. Entonces, la sorpresa es que Dios mismo es mucho más grande, mucho más impresionante, mucho más trascendente de lo que nosotros pensamos. El autor de un libro de las grandes doctrinas de Dios dice: la dificultad real del Evangelio hoy es que no pasamos suficiente tiempo con la doctrina de Dios. Estamos tan interesados en la experiencia subjetiva que olvidamos esta gran doctrina. Por eso estamos viendo la doctrina de Dios, para que nosotros entendamos no entendamos, no lo vamos a entender, pero para que nosotros veamos de una manera quién es este Dios, cuál es su esencia. Porque si nos olvidamos de la doctrina de Dios, entonces nos vamos a construir un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y no lo contrario, porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros queremos hacer un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, cuando Moisés está en el desierto, Moisés había escapado de Egipto, se fue, estaba en el desierto, por 40 años estuvo escapándose de esta obra en Egipto. Dice que un día Moisés estaba pastoreando las ovejas y ve una zarza que estaba ardiendo, pero esta zarza estaba quemándose, ardiendo, pero no se consumía. Entonces a Moisés le llama la atención y se acerca y Dios lo llama desde la zarza. Y él empieza a tener una conversación con Dios. Moisés se acerca a Dios y le pregunta Moisés a Dios. Después de esta conversación, Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Yo te voy a levantar como un libertador, yo te voy a mandar a Egipto y tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, lo vas a llevar a la tierra que yo le he prometido. Yo te estoy levantando a ti como libertador. Y Moisés tiene una charla con Dios y por último Moisés le dice a Dios: ¿quién eres tú? ¿Cómo me presentaré al pueblo cuando me pregunten tu nombre? Porque me van a preguntar quién eres. Todos los dioses vecinos tienen un nombre, yo quiero saber tu nombre. ¿Quién eres tú? Necesito una etiqueta para ponerte. Le pregunta Moisés a Dios. Y Dios le responde a Moisés. Pero Dios no le responde con un nombre. Dios le responde con la declaración radical más posible que hay: yo soy el que soy. Moisés quería un nombre. Dios le responde con una declaración. Así que esto es una afirmación de existencia absoluta. Dios no depende de nadie para hacer. A esto se le llama aseidad. ¿Qué significa esto? Que Dios existe por sí mismo. Dios no deriva su existencia de ninguna otra realidad. Dios existe y en sí mismo está su existencia. A diferencia de nosotros somos seres contingentes.
Necesitamos de alguien para existir, ese alguien es Dios. En cambio, Dios no necesitó de nosotros para existir. Dios es el único ser necesario para sí mismo. Dios no existe por una causa, Dios simplemente existe. Y eso es lo que le está declarando Dios a Moisés allí en la zarza. Así que nosotros hoy vamos a ver la esencia de este Dios. Vamos a ver lo que son los atributos de Dios. Los atributos absolutos de Dios son la base de la confianza frente a la incertidumbre en el mundo. Los teólogos clasifican los atributos de Dios como atributos absolutos o no relacionables. Son dos clasificaciones que tienen. Estos atributos absolutos o no relacionales y los otros son atributos relacionales o morales. ¿Cuál es la diferencia? Que los atributos absolutos de Dios o los no relacionales pertenecen a Dios solamente. Solamente los podemos encontrar en este ser. No hay ningún otro ser en la creación que tenga estos atributos. No se relacionan con la creación. Describen quién es Dios en sí mismo. Revelan quién es Dios y producen adoración y confianza. Por otro lado, están los atributos relacionales o morales. Los atributos morales o relacionales se relacionan con el hombre. El hombre posee parte de estos atributos. El hombre también puede tener este tipo de atributos, pero no en la perfección que Dios los tiene. Entonces, los no relacionales, el hombre no puede ser ni una pizca de esto. Y los relacionales, el hombre podría poseerlos, pero no en la manera en que Dios los posee. ¿Sí? Entonces, cuando vemos los atributos de Dios, vamos a ver su esencia. ¿Quién es Él y qué significa esto para nuestra vida? Entonces, lo primero que tenemos que ver de Dios es que Dios es espíritu. Eso significa que en su ser esencial, Dios no posee ninguna de las propiedades que pertenecen a la materia. Por lo tanto, no puede ser percibido por los sentidos físicos. Dios es espíritu. No puede ser percibido por los sentidos físicos. ¿Dónde nos apoyamos? ¿En qué texto nos podemos apoyar? Dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que adoran, lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces, al ser espíritu, no tiene cuerpo. Hola, ¿cómo estás? Al ser espíritu, no ocupa espacio. Marito, bienvenido. ¿Tu esposa? ¿Cómo se llama? Daniela, bienvenida. Un aplauso, por favor, para Marito y su esposa. ¿Y tu hijita, cómo se llama? Luciana. Bienvenidos. Bien, Dios no tiene espíritu. Perdón, Dios es espíritu. Me desconcentré. Dios es espíritu. Entonces no tiene cuerpo, no ocupa espacio. Yo no le puedo sacar sangre a Dios para mirar cuál es su tipo en el laboratorio. Yo no puedo medirlo, no puedo saber cuánto pesa, no puedo ver su volumen, no puedo ver de qué está compuesto. Y eso nos vuelve locos a todos, porque yo no puedo verlo. Porque tal vez yo pueda sentir su presencia, tal vez yo pueda relacionarme, pero yo no puedo verlo. Dios es espíritu. Pero esto no lo hace menos real. Lo hace más real que todo lo visible. ¿Sabe por qué? Porque toda la materia está sujeta a cambio. Y toda la materia se corrompe, se corroe. Le sale moho, se oxida, le pasan los años, se envejece. ¿Sí? La materia está susceptible al cambio, pero Dios es espíritu. Por eso no está susceptible al cambio. Y ese es otro de los atributos
que vamos a ver. Porque Dios, lo bueno de que Dios sea espíritu es que es la única realidad que no puede ser destruida. Porque pueden hablar más de Dios, pueden hablar mal de la Biblia, pueden hablar mal de los cristianos, pueden hablar mal del pastor. No hable mal del pastor, por favor. Sí, pero Dios no se destruye con un fundamento, con una hipótesis, ¿verdad? No puede ser destruido, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces, este atributo se entrelaza a su eternidad. ¿Qué es la eternidad de Dios? Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios siempre ha sido. Dios siempre ha existido. Es la única realidad que siempre ha sido. Y eso no cabe en la mente humana. Porque eso significaría que, o sea, nosotros tuvimos un comienzo, pero Dios no. No hubo un punto cero donde Dios, no hubo como una línea a partir de aquí Dios, ¿no? O sea, no hay eso. O sea, Dios siempre ha existido. ¿Qué versículos pueden apoyar esto? Antes de que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Así que en esta versión dice así: mucho antes de que nacieran las montañas, mucho antes de que creara la tierra misma, desde el érase una vez hasta el venga tu reino, tú eres Dios. O sea, siempre ha existido. No hay ningún momento en el tiempo donde Dios no haya existido. Es más, el tiempo existe porque Dios lo puso ahí. Cuando todo esto se acabe, Dios va a seguir existiendo. Antes de que todo esto existiera, Dios existía. Dios estuvo presente en tu ayer. Dios estuvo presente en eso que pasó. Y aunque eso que pasó haya sido bueno o malo, Dios estuvo presente. Pero no solo eso, Dios ya está presente en tu mañana. Tú no sabes qué va a pasar mañana, pero Dios ya está ahí. Tú no sabes qué va a pasar pasado mañana, tú no sabes qué va a pasar de aquí a unos años, pero Dios está allí. Dios está fuera del tiempo lineal. Él observa todo en un presente continuo. Para Él no es ayer, no es hoy, no es mañana. Para Él es un presente continuo. Y eso nos vuela la cabeza, por eso es un atributo de Dios. Por eso es un atributo que solo Dios posee, su eternidad. ¿Sí? El siguiente atributo que vemos hoy es inmutabilidad. ¿Qué es esto? Su esencia, su carácter, nunca cambia, ni pueden cambiar. Él siempre es el mismo. No cambia, Dios siempre es el mismo. Texto, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios siempre es el mismo. ¿Y qué confianza nos da esto? Que Él no va a amanecer mal genio mañana, ¿verdad? No es como mamá o papá. ¿Usted no ha escuchado a los niños que quieren pedir un permiso? O como nuestro jefe. Tú quieres pedir un permiso y tú vas y miras, ¿de qué humor está hoy? ¿Será que hoy es el día para hablarle? Y los hijos también saben, ¿no? Van donde, no, hoy no le digas nada, papá, mañana. Hoy ganó Argentina, hoy sí, dile, va a haber de todo, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a mirar cuál es el genio de la persona para ver si pido o no pido, para ver si hago o no hago, para ver si pido un aumento o no pido un aumento. Pero Dios nunca cambia. Dios es inmutable. Dios
nunca cambian su ser y carácter. Mis circunstancias pueden cambiar. Yo puedo ser diferente a lo que fui ayer. Y es más, yo estoy cambiando. Y es más, la Biblia nos invita a que nosotros vayamos creciendo constantemente a la estatura de Cristo. A que tú vayas cambiando, a que tú vayas siendo mejor persona. Pero Dios no está sujeto a esto, porque Dios no puede ser mejor, porque ya Él es perfecto. Entonces Dios no es que Dios sea como el vino, va a estar más perfecto mañana. No es así. Dios es inmutable. Ahora, no es la inmutabilidad de una piedra inerte, ¿no? Porque uno dice, esa piedra tampoco nunca cambia, ¿no? No se trata de esa inmutabilidad, se trata de esa inmutabilidad de Dios que es perfecta, que es absoluta, que no varía en el trato con nosotros. Perdón, que no varía nunca en su carácter con nosotros. Puede variar el trato, porque sí, porque yo no sé si usted ha leído en las Escrituras muchas veces que dice, y Dios se arrepintió de. Creo que lo ha leído, ¿no? Algunas veces usted va a encontrar. Y Dios se arrepiente de algo, pero no se arrepiente porque cambia de opinión, sino que es una respuesta a nuestro propio cambio. Por eso nos salva, porque tú eres una persona que en algún momento o toda tu vida rechazaste a Dios, rechazaste el Evangelio, rechazaste su obra y no habías alcanzado salvación. No es que yo la alcance por mi mérito, sino que no habías obtenido la salvación, ese regalo de Dios que está abierto para todo el mundo, ¿verdad? Un día tú respondiste a ese evangelio, respondiste a que te dijeron Dios te ama y todas las cosas, y dijiste, ok, a partir de hoy yo entrego mi vida a Cristo, y entonces pasaste de estar en la oscuridad, en las tinieblas, a la luz. No es que Dios cambió, es que Dios está respondiendo a tu cambio. Pero Dios no tiene días buenos y días malos, ¿sí? Inmutabilidad. Ahora, la certidumbre en este Dios crece cuando hablamos de su omnipresencia. Dado que Dios es espíritu, no está limitado en el cuerpo o en el espacio. Está presente en todas partes al mismo tiempo. ¿Le cabe esto en la cabeza? Dios está presente tanto hoy acá como está presente en todo el mundo. Y no es que se divide, no es que se fragmenta. No es que como Dios dice, ok, son 25, 30, 100 iglesias, me parto en 100 pedacitos. No, Dios está presente completamente, íntegramente, en todo lugar, en todo momento. Dice el Salmo, jamás podré alejarme de tu espíritu. Jamás podré huir de tu presencia. Si me voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás tú. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, allí me guiaría tu mano y mi fuerza me sostendría. Si usted ve este atributo de Dios que es su omnipresencia, simultáneamente es una advertencia y consuelo. Consuelo porque tú sabes que está contigo en todo momento, que no hay ningún lugar en que tú te puedas escapar de su presencia. Consuelo. Porque así tú estés en el lugar más oscuro de tu vida, Dios va a estar ahí. Así tú estés pasando por el momento más difícil, donde pienses que los cielos son como de bronce y están cerrados, Dios está ahí. Eso es consuelo, pero también es advertencia. Porque no hay un lugar para esconderse, para pecar. Muchos pensamos, Dios no me está viendo. Aquí Dios no me ve. Yo me hago aquí el trasito y peco. Advertencia.
Consuelo para el que sufre y cree que está solo, porque Dios está, su omnipresencia. Dice Hebreos, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y yo no estoy hablando que Dios es este micrófono, no, eso ya es otra cosa. O que Dios es el árbol, o que Dios es la flor. No, la presencia de Dios llena todo, todo, todo. Bien. Ahora, ¿cuál es ese alcance de su mente y su poder? Es la omnisciencia. Dios posee un conocimiento perfecto, absoluto y completo de todas las cosas. La naturaleza, la historia y hasta nuestros pensamientos más íntimos. Omnisciencia. Dios conoce tiene un conocimiento completo, pleno. Dios no necesita ChatGPT para entender esto o entender lo otro. Él lo conoce todo completamente. Dice, cuán grande es Él, su poder es absoluto, su entendimiento no tiene fronteras. Nada de lo que Él ha creado puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos. Nada. Él sabe el número de las estrellas, Él conoce tus pensamientos antes de que los hables, eso dice la Biblia. Él conoce el número de tus cabellos, también dice la Escritura. Él conoce completamente todo. Cuando tú te lo callas y no lo quieres decir y lo dices para adentro, Dios lo conoce. Cuando ese compañero, esa compañera te dicen cosas y tú estás por reventar y Dios sabe lo que estás pensando. Cuando ves el chico, la chica que te gusta, Dios también lo sabe. Dios conoce absolutamente todo. Ahora, hay una diferencia muy importante entre conocimiento y sabiduría, porque la omnisciencia de Dios es, por así decir, los datos que tiene, pero Él también tiene sabiduría que tiene que ver con aplicar esos datos de manera moral, correctamente. Entonces, Él es omnisciente, pero también es sabio, en el sentido de que todo lo que conoce sabe cómo aplicarlo. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de muchas cosas, pero no saben cómo aplicarlo. Entonces, es el conocimiento más la aplicación lo que hace que él sea totalmente sabio. ¿Sí? Bien. Ahora, la sabiduría no serviría de mucho sin este otro atributo, omnipotencia. Dios es todopoderoso, su poder es infinito y capaz de llevar a cabo todo lo que su voluntad soberana determina. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dice el texto, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? El otro texto dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, si tú crees que hay algo imposible, para Dios no es nada imposible. Dios es tan poderoso que Él creó de la nada. Él creó de la nada, no organizó la materia existente. No es como que Dios vino a un lugar y encontró, aquí hay nitrógeno, aquí hay oxígeno. No había nada, solo Dios. Y Él generó todo para la creación. Habló y surgió lo que no existía. Cuando la Biblia
habla de Dios creando, usa un verbo específico, que es el verbo bará en hebreo. Y en la Biblia, en el hebreo, cuando habla de Dios creando, usa el verbo bará. Y solamente a Dios se le atribuye esta cualidad de bará. Cuando el hombre crea, cuando el hombre hace, cuando el hombre forma, construye, diseña, fabrica, modela, no se le atribuye el verbo bará nunca. Se le atribuyen otros verbos. El verbo hacer. Pero solamente y únicamente a Dios se le atribuye el verbo bará. Es prácticamente como que la Biblia, el lenguaje, construyó solamente un verbo único para Dios y que se le atribuye a Dios y es bará. Estamos hablando de su poder creativo, de esa omnipotencia de Dios. Ahora, terminamos los atributos no relacionales, los atributos que son solamente de Dios. Vamos a ver dos atributos relacionales. Uno de ellos es santidad. ¿Por qué relacional? Porque yo puedo buscar santidad. Porque a través de este atributo yo puedo tratar de imitar a Dios. Yo no lo voy a alcanzar en la magnitud que Él es, pero sí yo puedo buscar ser santo. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro con eso? Santidad. Es la separación total del mal y la pureza absoluta. Dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Sí? Es la perfección, es la separación del mal, es la separación del pecado. Dios no puede tolerar el pecado, no porque Él sea una persona rígida, sino porque Él es totalmente puro y santo. Por eso el pecado no lo tolera, por su misma pureza. Ahora, por otro lado, está el amor. De esto hablamos un poco la semana pasada. El amor de Dios es la disposición eterna y perfecta de darse a conocer a otros para que participen de su comunión y de su bondad. Eso es el amor de Dios. Acuérdese que estaba la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amándose, circulaba el amor, y ese amor tan desbordante fue llevado a los hombres. Y se manifiesta el que tiene una disposición de que lo conozcamos. Dice Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor no es algo que hace, el amor es su misma naturaleza. Amó desde la misma Trinidad, desde antes de que fueran fundados los cielos y la tierra. Ahora, con estos dos atributos morales de Dios, con estos dos atributos relacionales, hay una tensión gloriosa entre la santidad y el amor. Si Dios es santo, pero Dios también es amor, ¿cómo hace para tolerar el pecado? ¿Cómo hace para amarme a mí, que soy pecador? ¿Por qué? Porque Él es santo. Y por su propia santidad no tolera el pecado. Pero también me ama, ¿no ven? También me ama y no quiere que me pierda. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Ahí está, en la cruz. Imagínense un juez perfecto, un juez justo, que ama, que está en el estrado, y al acusado ese juez lo ama, es su creación, lo ama mucho. Pero él no puede ignorar que el acusado cometió un crimen, ¿verdad? Porque el juez es justo. Su justicia no le permite que ignore el pecado. Su amor lo atrae hacia ese acusado, pero su propia justicia, su propia santidad no permite que
pase desapercibido, que se haga la vista ciega. Porque si Él pasa por alto su santidad, su justicia, la va a destruir. Ya no puede ser santo, ya no puede ser justo. Ahora, si destruye de manera tangente al acusado, también se destruye su amor, porque Él es amor. Así que la solución no es elegir entre lo uno y lo otro. La solución es dictar una sentencia contra el acusado, dictar la sentencia que le corresponde, el castigo que le corresponde por su pecado, pero bajarse del estrado y pagar la sentencia por él. Entonces allí es donde esa tensión se resuelve. Su amor, su justicia, su amor, su santidad. Se cumple su amor, ¿por qué? Porque lo ama de tal manera que no lo destruye. Pero se cumple su santidad, se cumple su justicia, haciendo que Él pague el precio que tiene que pagar. Porque no se puede quedar ese precio sin pagar. Esa cuenta no se puede quedar olvidada. Esa cuenta no se puede quedar ahí en el cajoncito de las cuentas perdidas. Esa cuenta tiene que saldarse. Por eso Él mismo se baja del estrado en la persona de su Hijo, viene y paga el precio que Él tenía que pagar. Y entonces el Hijo, al subir a la cruz, al morir en la cruz y al resucitar, dice, ok, esta persona es culpable, sí, es culpable, pero yo ya pagué su cuenta. Necesitamos entender que nuestra redención tiene un precio. ¿Es gratuita para nosotros? Sí. ¿Es por fe? Sí. ¿No es por méritos? Sí. Pero tiene un precio que yo no puedo pagar, un precio que yo no puedo pagar nunca, y ese precio es pagado por Jesús. Entonces, esos dos atributos, el amor y la santidad de Dios, que se encuentran en tensión, resuelven su tensión en la cruz. ¿Sí? Ok. La cruz es la declaración más suprema y sublime de la gloria de Dios. Entonces, cerrando, y los de la alabanza pueden pasar si quieren. Queremos un Dios que se adapte a nuestras necesidades. Queremos un Dios que podamos o sumear o sacar de un lado, llevar para el otro cuando no nos gusta, o traerlo o ponerlo ahí en segundo plano, ¿no? Cuando está molestando mucho, por así decirlo. Pero nos confronta. Un Dios que no nos confronte con nuestro pecado, que tal vez no nos confronte con nuestras malas decisiones. Un Dios que se amolde. Y que si empieza a molestar, entonces lo apago nomás. Así a veces queremos tratar a Dios. Y lo enciendo o saco mi celular solo cuando lo necesito. Necesito un milagro, necesito que me vaya bien, necesito una respuesta, me está yendo mal aquí, me está yendo mal allá. Necesito a Dios, lo saco y lo uso. Pero el Dios que encontramos en la Escritura no puede ser personalizado. Es un Dios que tiene un carácter, que tiene una esencia, que tiene unos atributos. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir a la luz de ese Dios? ¿O vamos a seguir terquitos, queriendo personalizarlo? Porque si Dios es eterno, entonces tu pasado no lo sorprende. Y
Tu futuro no le preocupa. Él estuvo ayer y ya está en tu mañana. Si Dios es inmutable, sus promesas no cambian cuando cambian sus emociones. No tiene días buenos y días malos. Su fidelidad permanece. Aunque tu mundo parezca derribarse, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue amándote. Dios siempre es así. Y no tienes que esperar que Él esté de un genio u otro para llegar donde Él y buscarlo. Si Dios es omnipresente, entonces nunca vas a enfrentar el sufrimiento, la tentación, la incertidumbre de soledad. Porque no existe ningún lugar del universo donde tú puedas esconderse de su presencia. Allí en tu oscuridad más profunda, Dios está, porque Él es omnipresente. Si Dios es omnisciente, entonces no tiene sentido usar máscaras para esconder mi pecado, para esconder lo que pienso, para esconder mi dolor, para esconder mi lucha. Puedo ser transparente delante de Él. No hay nada en tu vida que Dios no vea. No hay nada en tu vida que Dios no sepa. No hay nada en tu vida que no esté presente delante de Él, ni siquiera tus momentos más oscuros. Ni siquiera. Si Dios es sabio, entonces puedes confiar en que Él ve el cuadro completo, en que Él ya tiene el rompecabezas armado y sabe dónde va cada pieza. Que aunque no entiende sus caminos, tú puedes confiar en sus decisiones. Y si tú tomas decisiones conforme a tu voluntad, ten la seguridad de que es el mejor lugar, porque Él lo sabe. Si Dios es omnipotente, entonces la fe no es una ingenuidad o un salto al vacío. Es la decisión lógica de confiar en un Dios que todo lo puede. Si Dios es omnipotente, es más lógico confiar en Él que desconfiar. Si Dios es santo, entonces no puedes acercarte a Él coqueteando con el pecado. Su santidad no solo revela quién es Él, también revela quiénes somos nosotros y cómo Dios nos lleva a vivir una vida diferente. Y si Dios es amor, entonces la cruz demuestra que nunca tendrás que preguntarte si Dios realmente te ama o no. Cuando tú miras la cruz, tú entiendes que Dios es amor. Y su amor no depende de tu desempeño, no depende de tus decisiones, no depende si la atarreas o no la atarreas, no depende de si tomaste una decisión con los pies. Su amor es un amor eterno que Él te ha manifestado desde la eternidad. Por su amor es que nosotros estamos aquí. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros podría negar su eternidad, su poder, su omnipresencia, su omnipotencia, su santidad, su amor. Yo creo que no lo podemos negar. Pero el problema verdadero no es lo que confesamos con nuestra boca, sino cómo vivimos durante la semana. Porque lo que vives o cómo vives refleja quién es Dios para ti o qué tanto lo conoces.
Así que la pregunta no es si vivimos como Dios realmente fuera quien dice ser, sino que si esa vida que nosotros tenemos lo refleja. Nuevamente vuelve la pregunta: ¿quieres un Dios que se acomode a tus necesidades? ¿O realmente quieres confiar en ese Dios que hemos aprendido y que hemos visto hoy? Cuando más conozco a Dios, más profundo tendría que ser mi adoración. Cuando más entiendo quién es este ser poderoso, más profunda tendría que ser mi entrega, mi amor, mi glorificación a Él. Porque conocer a Dios no es solamente aprender unos conceptos bonitos de Él, es entender que Él es y siempre ha sido, y que yo puedo descansar y que mi confianza está puesta en quién es Él. Amén. Le pido que se ponga de pie.